Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar porque, seamos sinceros, todos amamos el drama. Y cuando se trata de la vida de las celebridades, el drama es un ingrediente esencial, ¿verdad? Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas y más específicamente en la intrincada historia de amor, o la falta de ella, entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Y lo mejor de todo es que vamos a escuchar la verdad, directamente de la boca de una fuente muy confiable, Bomba Viran Tunca. Sí, lo escucharon bien. Bomba Viran Tunca. Para aquellos que no lo sepan, Viran Tunca es una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento turco. Es periodista, presentador y, sobre todo, alguien que tiene acceso a información privilegiada. Su nombre es sinónimo de credibilidad y cuando habla, todos escuchamos. Así que prepárense para descubrir qué es lo que realmente pasó entre Demet y Can. ¿Hubo amor verdadero? ¿Hubo un romance fuera de la pantalla? ¿O todo fue una estrategia de marketing bien orquestada? Todas las respuestas y muchas más están a punto de revelarse. Pero antes de empezar, y esto es súper importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, y así siempre estarán al día con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y prepárense para un viaje lleno de revelaciones. Comencemos. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas historias que capturaron la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci y su química en pantalla era innegable. Eran la pareja perfecta y la gente se enamoró completamente de ellos. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, y el público comenzó a soñar con que su amor ficticio se convirtiera en realidad. La serie Erkenci se convirtió en un fenómeno global. La historia de Can Divit, un fotógrafo exitoso y carismático, y Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora que sueña con una vida más allá de las tareas cotidianas, resonó profundamente en el público. La trama, llena de romance, comedia, enredos y desafíos, conquistó los corazones de espectadores de todas las edades y culturas. La química entre los protagonistas era el ingrediente secreto, la chispa que encendía la pasión y la fantasía. La serie no solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que rápidamente se extendió por todo el mundo, llegando a países de Europa, América Latina, Medio Oriente y Asia. El furor por Erkenci trascendió las fronteras, creando una comunidad global de fanáticos que seguían cada episodio, comentaban en redes sociales, analizaban cada escena y se ilusionaban con la posibilidad de que el amor ficticio se trasladara a la vida real. Los fanáticos, desesperados por verlos juntos, crearon cuentas de fans, compartieron fotos y vídeos, y se dedicaron a analizar cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos. La especulación se disparó por las nubes. ¿Se estaban enamorando realmente? ¿Estaban juntos en secreto? ¿Era todo una estrategia publicitaria? La pregunta estaba en boca de todos. La pasión de los seguidores era tal que las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los hashtags relacionados con la serie y con la supuesta relación entre Demet y Can se volvieron tendencia en plataformas como Twitter e Instagram. Los fans creaban fanfics, edits y teorías sobre el futuro de la pareja, imaginando cómo sería su vida juntos, sus citas, sus viajes y, por supuesto, su boda. La imaginación no tenía límites, y el fervor de los seguidores era palpable. Las cuentas de fans se multiplicaron, cada una ofreciendo contenido exclusivo, fotos inéditas, vídeos detrás de cámaras, entrevistas traducidas, análisis de la química entre los actores, y todo tipo de material que alimentaba la ilusión de los fans. Los seguidores se unieron en grupos de discusión, donde debatían sobre cada detalle, defendían a sus ídolos y se mantenían informados sobre cualquier novedad relacionada con la serie o con la vida personal de Demet y Can. La serie fue un éxito rotundo y la popularidad de Demet y Can se disparó. Se convirtieron en dos de las estrellas más solicitadas de Turquía, y su nombre era sinónimo de éxito. La presión, la atención mediática y los constantes rumores, sin duda, crearon una situación muy intensa para ambos. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Dónde está la verdad? El éxito de Erkenci supuso un cambio radical en la vida de Demet y Can.
De pronto pasaron de ser actores conocidos a convertirse en celebridades de alcance internacional. La fama trajo consigo una intensa exposición mediática, entrevistas, sesiones de fotos, eventos promocionales, apariciones en televisión, y la constante persecución de los paparazzi. La vida privada se convirtió en un bien codiciado, y la presión por mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas del público era enorme. La agenda de ambos actores se llenó de compromisos, y el tiempo libre se volvió un lujo. La demanda de su presencia era constante y debían cumplir con exigencias que incluían viajes, rodajes, y la atención constante a sus seguidores. La fama, aunque gratificante, conllevaba también una gran responsabilidad y la necesidad de adaptarse a un estilo de vida que implicaba mucha exposición y poca privacidad. Es aquí donde Bomba Virantunca entra en juego. En sus entrevistas y apariciones en televisión, Viran siempre ha sido muy cuidadoso con sus palabras, pero también ha dejado caer pistas y sugerencias que han alimentado aún más la curiosidad del público. Siempre ha mantenido un tono enigmático, pero a la vez ha prometido revelar la verdad en el momento oportuno. Y ese momento, al parecer, ha llegado. Virantunca, con su larga trayectoria en el periodismo de espectáculos turco, es conocido por su capacidad para obtener información privilegiada y por su discreción. Su reputación de seriedad y credibilidad le otorga una posición privilegiada en el mundo del entretenimiento, y sus palabras son tomadas en serio por el público y por las figuras públicas. Su habilidad para construir relaciones y su habilidad para escuchar le han permitido acceder a información que otros periodistas no tienen. Según las fuentes cercanas a Viran, él tiene información de primera mano sobre la relación entre Demet y Can. Sabe cosas que nadie más sabe, y está listo para compartir esa información con el mundo. Pero, ¿qué es exactamente lo que sabe? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se dice que la relación entre Demet y Can era mucho más compleja de lo que parecía en la pantalla. Que detrás de la imagen de perfección y amor, había tensiones, desacuerdos y, sobre todo, una gran cantidad de presión. Parece ser que, aunque la química entre ellos era innegable, sus personalidades eran muy diferentes, y eso generaba conflictos. Las diferencias de personalidad entre Demet y Can, según las fuentes, fueron un factor clave en la dinámica de su relación. Demet, conocida por su dulzura, sensibilidad y profesionalismo, se mostraba más reservada y enfocada en su trabajo. Can, con su carácter fuerte, su estilo de vida extrovertido y su ambición, tenía una personalidad más dominante. Estas diferencias, aunque inicialmente pudieron ser atractivas, con el tiempo generaron fricciones y desencuentros. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público agravaron aún más las tensiones. La constante atención de los medios, las preguntas indiscretas sobre su relación y la necesidad de mantener una imagen pública que coincidiera con la de sus personajes, generaron estrés y cansancio en ambos actores. Las exigencias del trabajo, la falta de tiempo personal y la dificultad para mantener una vida privada fueron desafíos constantes. Algunas fuentes sugieren que Can Yaman, con su personalidad fuerte y dominante, tenía dificultades para aceptar el protagonismo y la creciente fama de Demet. Además, se rumorea que Can tenía ciertos comportamientos que no eran del agrado de Demet, y que eso generaba roces constantes. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público solo empeoraron la situación. La competitividad y la ambición de Can, según algunas fuentes, pudieron generar celos y envidias, especialmente al ver el éxito de Demet y la admiración que despertaba en el público. Sus reacciones, a veces impulsivas y egocéntricas, habrían afectado la armonía de la relación y provocado discusiones. La necesidad de mantener el control y de imponer su voluntad, sumado a las expectativas del público, generaron un ambiente de tensión que dificultó la comunicación y el entendimiento. También se ha hablado de la posibilidad de que la relación entre ellos fuera, en parte, orquestada por sus equipos de trabajo. Las agencias de representación y los productores de la serie, aprovechando la innegable química entre ellos, habrían intentado alimentar los rumores de romance para aumentar la audiencia y generar más interés en la serie. Y por supuesto funcionó a la perfección. La estrategia de marketing, que se basa en la construcción de una imagen pública favorable y en la generación de expectativas en el público, fue exitosa en el caso de Demet y Can. Sus equipos de trabajo, conscientes del impacto que tenían en la audiencia, supieron aprovechar la química entre ellos para alimentar los rumores de romance, creando una conexión emocional con los espectadores y aumentando el interés en la serie.
La comunicación constante en redes sociales, las apariciones públicas juntos, las entrevistas y las declaraciones ambiguas sobre su relación, mantuvieron a los fans expectantes y generaron un gran revuelo mediático. La estrategia funcionó a la perfección, y Erkencikus se convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿qué dice Bomba Viran Tunca sobre todo esto? Según lo que se ha filtrado, Viran no ha revelado detalles específicos, pero sí ha dejado claro que la historia de Demet y Can no es tan romántica como la pintan. Ha insinuado que hubo momentos de tensión, desacuerdos y que la relación no era tan genuina como parecía. Viran, fiel a su estilo enigmático, ha evitado entrar en detalles específicos, pero sus palabras han sido suficientes para generar expectación y para sembrar dudas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Demet y Can. Sus declaraciones, aunque sutiles, han sugerido que la realidad no era tan idílica como la mostrada en pantalla, y que detrás de la imagen de perfección, se escondían complejidades y conflictos. En una de sus entrevistas más recientes, Viran dijo algo así como: "La pantalla a veces engaña. Lo que vemos no siempre es lo que realmente pasa. Hay muchas cosas que no se ven, y en el caso de Demet y Can, hay una historia compleja que merece ser contada". Una frase que sin duda deja mucho que pensar. La frase de Viran ha sido analizada y debatida por los fans y por los medios de comunicación. Sus palabras, aunque no revelan información precisa, sugieren que la relación entre Demet y Can no era tan simple como la pintaban. La historia compleja a la que se refiere implica la existencia de situaciones y circunstancias que no fueron reveladas públicamente y que podrían arrojar luz sobre los verdaderos motivos de la ruptura. También ha mencionado que la actitud de Can Yaman en ciertas ocasiones fue un factor importante en la dinámica de la relación. Ha sugerido que Can, con su personalidad fuerte, a veces no era el compañero ideal para Demet, y que eso generaba ciertas dificultades. La actitud de Can, según las insinuaciones de Viran, pudo haber sido un factor determinante en la relación. Su personalidad dominante, sus exigencias, su comportamiento impulsivo y su necesidad de controlar, pudieron haber dificultado la armonía y el entendimiento. La personalidad de Can, aunque atractiva en un principio, pudo haber generado roces y conflictos con el tiempo. Y por supuesto, también ha mencionado la presión mediática, la cual tuvo un gran impacto en ambos. La obsesión de los fans, las constantes preguntas sobre su relación y las expectativas del público fueron un peso muy grande que ambos tuvieron que soportar. La presión mediática, el asedio de los fans, la necesidad de cumplir con las expectativas del público y la falta de privacidad, fueron elementos que afectaron negativamente la relación entre Demet y Can. La constante exposición, las especulaciones, los rumores y la dificultad para mantener una vida personal, sumaron estrés y cansancio, y pudieron haber contribuido a la ruptura. En resumen, según la información proporcionada por Viran Tunca, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman no fue un cuento de hadas. Hubo amor, sí, pero también hubo conflictos, presiones y diferencias de personalidad que impidieron que su romance fuera tan duradero y feliz como todos esperaban. La verdad es que a pesar de su innegable química en pantalla, Demet y Can eran dos personas muy diferentes, y esa diferencia, al final, fue un factor determinante en el destino de su relación. Las conclusiones de Viran, basadas en información privilegiada, sugieren que la historia de amor entre Demet y Can no fue tan sencilla como se veía desde afuera. Si bien existió una atracción inicial y una química innegable, las diferencias de personalidad, la presión mediática y los conflictos internos impidieron que su relación se consolidara. La realidad, según Viran, es que el amor en la vida real, a veces, es más complicado que en las novelas. Ahora, después de todo esto, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? En primer lugar, que el mundo del espectáculo es, a menudo, una ilusión. Lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Y en segundo lugar, que la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para las jóvenes estrellas. Las lecciones que deja esta historia son múltiples. La primera es que el mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, puede ser engañoso. La imagen que se proyecta en la pantalla no siempre coincide con la realidad, y los romances y las relaciones amorosas, a menudo, son construidas y manipuladas para atraer al público. La segunda lección es que la fama y la presión mediática pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para los jóvenes que se inician en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que Demet y Can son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a su privacidad. No debemos juzgarlos por sus decisiones, sino respetar su individualidad y sus elecciones.
Y por supuesto, siempre es importante ser críticos con lo que vemos y escuchamos, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. La última lección, y quizás la más importante, es la necesidad de empatía y respeto hacia las figuras públicas. Demet y Can, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Es fundamental no juzgarlos por sus elecciones, sino respetar su individualidad y sus sentimientos. La crítica constructiva es válida, pero el acoso y la especulación son inaceptables. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y que hayan disfrutado de las revelaciones de Bomba Viran Tunca. La verdad a veces puede ser un poco agridulce, pero siempre es importante conocerla, ¿verdad? Como ya dije al principio, la historia de Demet y Can ha fascinado al mundo y ver cómo se relacionan los actores en la vida real siempre genera expectativas. Espero que hayamos despejado algunas dudas y arrojado algo de luz sobre la verdadera naturaleza de su relación. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Qué esperan del futuro de Demet y Can? Me encantaría saber sus opiniones y debatir con ustedes. No duden en dejar sus pensamientos, sus teorías y sus expectativas en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.